Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, derrama tu gloria sobre estos tus hijos, Señor, y que sea la bendición de tu reino, Padre, la que se manifieste siempre con poder y con gloria, Padre mío. Bienvenidos a esta mensaje, esta parte 2 de este mensaje, Irrupción del Reino, que un par de semanas atrás dimos comienzo por instrucción de Dios y que este Hijo de Dios tomamos una semanita, unos días en realidad, pero bueno, un domingo que yo sé que la cristiandad acostumbra tener el mensaje. Mi esposa y yo tomamos unos días de descanso después de mucho tiempo de no hacerlo. Y bueno, la verdad es que fuimos a disfrutar de una hermosa playa en el Caribe. Ha sido para reencontrarnos en muchas cosas, reiniciar otras, iniciar nuevas de las cosas que Dios quiere. Y amados en Cristo, ha sido de grande bendición, porque además ha venido hablando, ha venido renovando, con una nuevo, no ánimo, pero sí con nueva fuerza, con nueva bendición, con nueva revelación y unción. Incluso si ya empezaron a ver las publicaciones de las reflexiones devocionales que empecé a transmitir nuevamente, lo había dejado de hacer precisamente porque estaba en un proceso en donde el Señor me pedía tener mucha sensibilidad para los mensajes que estaba recibiendo de él, transmitir en las reflexiones devocionales, en el estudio discipular los viernes, que también les invito a que los vean, todo publicado en mi muro en Facebook, aquí por donde estamos transmitiendo, pero también en mi canal en YouTube, PS Jorge Macías Benítez, y hay varios subcanales, Reino de Dios Ministerios, Reflexión Devocional, Estudio Discipular, para que ustedes
indistintamente los vean. Estamos ya también publicando en Vimeo, que es una red profesional, así como en LinkedIn, que es otra red profesional, para la gloria de Dios todo, y que sea Él el que se multiplique y que lleguemos hasta donde Él quiera, a las naciones, que es a donde estamos llegando, con un mensaje que viene directo del trono de la gracia, pero sobre todo del corazón de Dios, porque este Hijo de Dios es eso primero, Hijo de Dios, antes que otra cosa. Amados en Cristo, queridos hermanos, decíamos la semana antepasada, al propósito de una reflexión de este tremendo varón de Dios con quien me una relación, empieza a ser una relación muy latente, hermano Serafín Contreras Galeano, tremendo varón de Dios. Yo le digo que es un general de estos tiempos. Y en un pensamiento que fue lo que movió mi corazón el Señor con este pensamiento, precisamente para esta serie de mensajes, que tampoco creo que acabemos hoy, pero bueno, dejemos que el Señor hable. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Pero no es violencia de armas o bombas, sino violencia de vida. La misma violencia que encierra una semilla capaz de levantar el concreto cuando germina, o la violencia de un útero que expulsa a un niño al nacer. Esa es la violencia del reino. Amén. Eso es lo que dice en su pensamiento este tremendo varón de Dios, Serafín Contreras. Y es que, amados en Cristo, queridos amigos, cuando el reino de Dios irrumpe en cualquier esfera de influencia, y los compartía la semana antepasada, produce cambios profundos y definitivos. Les compartía también en aquella semana, un par de semanas atrás, que aquí en el mundo católico compartimos a Dios, amados, así que no estoy hablando de ecumenismo, y que quede claro, no soy ecuménico, no estoy hablando de ecumenismo, pero compartimos al Padre, y conozco muchos católicos que empiezan a ser mucho más cristianos que quienes se dicen serlo, y que han comprendido que se trata de Dios y no de santos ni de vírgenes. Y lo digo con todo respeto para que todo católico que me escuche: nadie viene al Padre si no es por medio de mí, habla Jesús. Les compartía que Agustín de Hipona, a quien los católicos conocen, o el mundo occidental en general como San Agustín, Agustín de Hipona, dice: el Nuevo Testamento estuvo oculto en el Antiguo Testamento, y el Antiguo estaba revelado siempre en el Nuevo Testamento. Y lo que Agustín estaba diciendo es que si los cristianos van a entender el fundamento de su fe, amados en Cristo, queridos amigos, no pueden ignorar el Antiguo Testamento. Y es que comparto esto, y esto me ha impactado tremendamente y ha movido mi corazón. Es más, es uno de los grandes motivos, uno más, por los cuales el Señor me dio instrucción al empezar estas obras en Reino de Dios, ministerio. Los ministerios al final, porque primero es el Reino de Dios. Lo natural, lo que hubiese pasado naturalmente es que el nombre hubiese sido Ministerios Reino de Dios, que es como normalmente, si ustedes investigan un poquito y googlean, déjenme decirlo así, y googlean naturalmente, usa comúnmente el hombre, primero la palabra ministerios y luego el apellido. Pero no, la instrucción para mí fue: no, háblales de mí, de mi reino. Fue lo que me dijo el Señor. No me dijo de mis obras, Me dijo: háblales de mí, de mi reino. Y esos serán los ministerios que yo te entregaré. Eso fue lo que a mí me dijo el Señor como instrucción. Lo que Agustín estaba diciendo es que si los cristianos van a entender el fundamento de su fe, no pueden ignorar el Antiguo Testamento. Y el fundamento del reino está desde el Antiguo Testamento, amados. No podemos ignorar el Antiguo Testamento, porque toda la preparación, todo el preámbulo, todo el contexto para la preparación de la venida de Cristo por primera vez toma ese lugar en la historia en el Antiguo Testamento. Es ahí donde se anuncia esa venida de Cristo. Es ahí donde tiene sentido, donde hace sentido esto que estamos diciendo y compartiendo acá ahora. Establece el Antiguo Testamento el marco de referencia para la venida de Cristo. Yo les invito a reflexionar antes de empezar.
¿qué sabemos? Por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, al principio, el rey sobre este mundo era Dios mismo. Y cuando Él estableció a Adán y a Eva en el paraíso, les dio dominio sobre todo el resto de las criaturas en el planeta. Ese es el diseño de Dios. Sin duda que ese es el diseño de Dios, amados. Y eso es de lo que Dios hoy nos quiere hablar, precisamente. Eso es de lo que Dios hoy nos quiere hablar. Por eso es que me ha insistido tanto el Señor en que sea muy cuidadoso con lo que estoy compartiendo. Porque en el principio eso era lo que Dios quería que sucediera, que su creación, Adán y Eva, gobernaran esta creación. Fueron delegados, o lo que conocemos como vicerregentes, vicerreyes, reyes vasallos, siendo Él el Rey Supremo sobre el cielo y la tierra, Dios mismo. Pero Adán y Eva tenían delegada esta autoridad sobre ellos. Por eso es que en Génesis 1, en el versículo 26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Cuál es esa imagen y semejanza? Con una naturaleza divina, no solo a su imagen y semejanza en espíritu, ¿lo ven? En dones, como Dios es. ¿Te das cuenta? Porque cuando pensamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza, entonces vemos nuestros cuerpecitos, como sea el que esté el tuyo, y pensamos que Dios es así, y que tiene mente, y que tiene corazón, y que tiene alma, y que tiene espíritu. Y sí, por eso es que hay 3 personas de la en el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, asemejando al espíritu, al alma y al cuerpo o la mente nuestras. ¿Lo ves? Uno de los títulos para Dios en el Antiguo Testamento es el título Melech, con K de kilo al final. Melech, una palabra hebrea que significa rey. Y así, amados, al principio Dios es visto y es glorificado como el rey de la creación, como el Dios de los ejércitos. Y vamos a entregar este mensaje y su ministración al Señor, y para ello, como lo hago todos los domingos, le pido a mi amada esposita Marisela, venga aquí conmigo y en su unción y gracia como intercesor en la oración profética, entregue este mensaje al Señor para que sea de bendición para quienes estamos acá y para quienes nos sigan o lo vean posteriormente en redes sociales. Bendiciones. Buenos días. Les pido por favor que inclinen su rostro y pues que dejemos que sea el Señor el que hoy inunde nuestros corazones para poder recibir este mensaje que pues Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por una oportunidad más de venir a tus pies, de venir, Padre bendito mío, a entregarte esta mañana. Señor, yo clamo a ti, clamo para que nuestros corazones estén preparados para deleitarnos en ti. Así como decía esta alabanza, Padre bendito santo, queremos deleitarnos en ti, deleitarnos en tu presencia, de que seas tú, Señor, el que toques nuestros corazones, que nos hables esta mañana, que seas, Señor, Padre bendito santo, tu verdad, tu Espíritu Santo, tocando, hablándonos, Señor, moviéndote, Padre bendito santo, como a ti te place, en las aguas de tu verdad, en las aguas, en los ríos, Padre bendito santo, de tu amor, donde mi Dios y mi Señor, que podamos, Padre, fluir, que podamos, Padre bendito santo, estar en gozo, en tu presencia, Señor. Permite, mi Dios, que toda palabra que sea, Padre, compartida esta mañana, podamos recibirla en nuestros corazones, podamos arraigarla, Señor, y que sea, Padre, para un buen fruto en nuestras vidas, el fruto de tu Espíritu bendito.
Gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú eres el que te mueves y te manifiestas con tu verdad a través de tu hermoso Espíritu Santo. Permite, Señor, que todo lo que ha estorbado nuestro camino, Señor, mi Dios y mi Señor, sea tomado para que, Padre, podamos despojarnos de todo lo que impide escuchar tu voz. Hoy queremos deleitarnos en ti, Señor. Queremos disfrutar de tus delicias. Queremos disfrutar de esos manjares preciosos, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio de venir ante ti, de estar en tu presencia, Señor. No hay mejor lugar que el tuyo. No hay mejor lugar que estar a tus pies, Señor, rendidos a ti, disfrutando, Señor, de lo que tú quieres esta mañana. Abre, Señor, las mentes, abre los corazones para que podamos escucharte, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por lo que tú estás obrando. Gracias por lo que vas a hacer en la vida de cada uno, Señor, de los que hoy queremos recibir este mensaje. En tu nombre, Padre bendito santo. Bendice, Señor, a tu Hijo y prepáranos, Señor, para recibirte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. 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 Ya compartíamos el fundamento doctrinal un par de domingos atrás, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice la palabra de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas, dice la palabra de Dios. Así que busquemos en todo momento esto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos van a ser añadidas, dice la palabra de Dios. Clamo al Señor para que esto que estamos recibiendo, amados, este real sacerdocio, escucha, este real sacerdocio, que es uno que está al servicio del monarca. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y este monarca es Dios mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 9, dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Palabra de Dios. Dios, amados, iba a ser su Señor sobre ellos. Estoy hablando del pueblo de Dios, pero luego de todos quienes hemos sido por gracia convocados, invitados a la mesa del Cordero. Y los sacerdotes iban a dar testimonio de su realeza divina al resto del mundo. Y aquí la pregunta es, ¿de qué sacerdotes está hablando? Lo que pasó muy al principio fue de que después que Dios creó esta nación, su pueblo, Israel, sacándolos de la servidumbre, aquellas 12 tribus que vivían en Egipto y que fueron sacadas para entregarles esa tierra en donde fluiría leche y miel al otro lado del Jordán, de la esclavitud en Egipto, y llamándolos su propio pueblo escogido, dándoles su ley en el monte Sinaí. Entonces el pueblo deambuló en el desierto por 40 años antes de que fueran capaces de entrar en la tierra prometida. 40 años deambulando. Luego hubo un largo periodo de conquista en Canaán, porque había mucha tierra que Dios les quería entregar,
pero que había que luchar por ella. Ahora, durante ese periodo tenemos lo que es llamado como la anfictionía o el periodo de los jueces. No había reyes, sino jueces, que recibían de Dios instrucción para que el pueblo caminara de la mano de Dios y en obediencia a Dios. Y esta anfictionía en Israel era la manera en la cual la nación estaba estructurada políticamente, porque hasta la fecha, amados, y déjenme moverme varios miles de años en la línea del tiempo, hoy la fe, la política, el gobierno en Israel son la misma cosa. Y lo digo con conocimiento de causa, perdón, porque tengo relación y contacto con alguien que su oficina está prácticamente al lado de la de Benjamín Netanyahu, y cuya labor no tiene nada que ver con gobierno necesariamente, pero sí con principios y fundamentos de la fe israelita. No había parlamento en aquel entonces, no había un presidente, no había un rey, o al menos un rey terrestre, claro, rey Dios, ahí estaba siempre. Israel estuvo organizada por un tipo de federación libre, una federación de tribus, una federación de las tribus o la descendencia de los 12 hijos. Por eso se hablaba de 12 tribus, una de las cuales ya sabemos era de adoradores. Algunas veces ellos recibirían el llamado de ir de un lugar a otro, de una tribu a otra, cuando necesitaban ayuda debido a que alguna estaba siendo invadida por un poder extranjero, porque unos y otros eran la misma cosa, estaban en coinonía, estaban en comunión. Ellos siempre actuaban juntos, en unidad. Y durante ese tiempo el líder nacional sería alguien levantado por Dios, consagrado por el Espíritu Santo con un poder y dones extraordinarios, sobrenaturales, no entendidos en mente humana. Y estos personajes eran llamados jueces, líderes, jueces. Gente como Débora, como Sansón, como Gedeón. En el libro de los jueces, por ejemplo, habla de ellos y estuvieron ejerciendo este tipo de liderazgo y este tipo de conquista y de batalla para ir tomando aquellas tierras que eran parte de esa promesa de Dios. Luego vemos que finalmente el tiempo de los jueces llegó hasta Elí, aquel sacerdote que tuvo bajo su cuidado a Samuel, también Samuel, que luego fue un gran y tremendo profeta. Ahora, cuando Samuel estuvo juzgando, cuando estuvo Samuel recibiendo de parte de Dios visión, revelación. De hecho, hay una porción de la escritura en Jueces cuando en 3 ocasiones Samuel, dormido, aún siendo niño, escucha: Samuel, Samuel. Y él pensaba que el que le hablaba era su maestro y su protector, Elí. Con lo cual salía, bueno, yo digo corriendo, no lo sé, no lo especifica así la palabra de Dios, pero iba a las habitaciones de Elí y le decía: maestro, ¿me habla? No, hijo, no. De tal manera que la palabra de Dios dice y describe que la tercera vez que esto ocurrió, Elí le dice a Samuel: si vuelve a hablarte, dile, habla que tu siervo escucha. Discerniendo Elí que quien le estaba hablando a Samuel era Dios mismo. Cuando Samuel recibe este ministerio y estuvo al frente como juez delante del pueblo, aunque también era un tremendo profeta de Dios, ellos, ¿quiénes? El pueblo mismo empezó a ponerse impaciente. Fueron donde Samuel con un pedido muy particular, un pedido especial, un pedido que, amados, créanme, marcó la historia de aquel pueblo, pero marcó la historia de la humanidad. Y le dijeron a Samuel: queremos tener un rey, así como todas las otras naciones tienen reyes. Escucha lo que le pidieron a Samuel: queremos tener un rey, así como
todas las otras naciones tienen reyes. Déjame decirte en otras palabras. Cegados espiritualmente, no se dieron cuenta que ya tenían un rey y clamaban por un rey terrenal. Más o menos como nos pasa hoy, ¿no? Andas tú por ahí, por la vida, si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, clamando por algo en lo cual creer, y entonces te inventas muchos proyectos personales, o hasta andas idolatrando a tal cantante, o a tal artista, o a tal político, o si ya eres hijo de Dios, a tal pastor, o a tal profeta, o a tal apóstol, de lo cual hay mucho hoy en día, porque eso es lo que el mundo ofrece. Te hablo con esta claridad porque así es como Dios me pide que te hable. ¿Tú a quién andas buscando? Yo ando buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores todo el tiempo. Esa fue su instrucción para mí. Y probablemente por eso, amados, no, sino probablemente por eso es que Dios me separó para esta obra. Pero no lo hizo hace 3 años, lo hizo hace mucho más. Mucho más, incluso antes de que yo naciera. Porque Él empieza por el final. Él ya sabe dónde voy a acabar, Él ya sabe dónde vas a acabar tú, Él ya sabe dónde vas a acabar tú. Claro, todo depende de tu decisión, de tu libre albedrío, de que cumplas con tu propósito, de que seas obediente al propósito de Dios para tu vida. En otras palabras, lo que pasó fue que el pueblo judío empezó a despreciar el que habían sido escogidos por Dios mismo, como su pueblo. Empezaron a rechazar su vocación, esto es, el ser un pueblo especial, un pueblo consagrado por Dios para ser distinto y diferente entre las otras naciones. Amado, escucha lo que te voy a decir. Si tú, como yo, tomaste ya tu decisión por Cristo, el Hijo de Dios, tú eres parte de ese pueblo escogido. Tú ya fuiste escogido también. Tú ya fuiste escogido. Así que no rechaces lo que de Dios has recibido. No andes buscando en otros lados lo que Él ya te entregó. Ahora, en aquel entonces tuvieron el anhelo, el deseo de copiar a otras naciones, conformarse a lo que estuviera de moda, copiar el patrón político del mundo antiguo. Y eso fue hace más de 2000 años, hace 3,000-4,000 años. ¿Qué está pasando hoy? Lo mismo, exactamente lo mismo. Ahí tienes a la iglesia, la que debería ser la asamblea de Dios, unida, copiando lo que del mundo ven. Y yo no digo que esté mal que tengamos grandes templos, y tampoco que esté mal que tengamos excelencia en la música, excelencia en los escenarios, excelencia en la presentación, excelencia en el sonido. No, lo que estoy diciendo que está mal es el corazón detrás de esa intención. Así sea uno, el que esté aquí, yo seguiré predicando el mensaje que de Él recibo. Así sea uno. Así sea uno el que recibe los mensajes devocionales que en video dejo grabados, o los estudios que los viernes transmito por instrucción de Dios. Así sea uno, yo lo voy a seguir haciendo. Y aunque no hubiera nadie, lo voy a seguir haciendo, porque llegará el tiempo en donde multitudes recibirán este mensaje del reino de Dios. En aquel entonces le dijeron, queremos un rey, todos tienen un rey, ¿por qué no podemos tener un rey? Estoy parafraseando, no lo dice exactamente así la escritura.
Y Samuel llevó su pedido a Dios. Y si recordamos lo que dice la palabra de Dios, Dios estaba muy molesto. Por ahí del año 2008, más o menos, 2007, Dios empezó a tener una conversación distinta, cambió su tono de hablarme. Se volvió más personal, se volvió más íntimo y tuvo que ver con que me reveló mi nombre escrito en el libro de la vida. Yo ya conozco mi nombre escrito en el libro de la vida y esto ya es testimonio, yo lo he dejado por escrito. Y hasta quedó grabado ese nombre en alguno de los mensajes. No viene al cuento cuál es ese nombre, pero a mí me lo reveló. Y cuando me lo reveló, y me acuerdo muy bien, estaba yo en el salón familiar, algunos viendo tele, yo orando y reflexionando, mi esposa no recuerdo si estaba en otra parte de otro estudio, en fin, pero estábamos buscando de Dios. Y con claridad, escudriñando, acababa yo de recibir la palabra de Dios, o palabra de parte de Dios, de parte de un hermano muy ungido, al menos así lo considero yo. Juanito, si estás por ahí y lo ves, Dios te bendice, profeta de Dios. Y escudriñando en ese mensaje que yo había recibido semanas atrás, me habló claro y me dijo, este es el nombre. Y así con ese nombre, no con el que tengo aquí, Jorge, no, con ese nombre me dijo, que recibas por revelación que estoy muy, pero muy enojado con mi pueblo, con mi iglesia, porque diciendo que yo soy el que estoy hablando, están haciendo obra de ellos y no obra mía. Y seguimos exactamente igual, porque no sabemos ni a qué Dios estamos siguiendo. Y tratándose del Evangelio del Reino, estamos hablando todo menos del Evangelio del Reino, que es el Evangelio de Cristo, por cierto. Samuel lleva este pedido y Dios estaba muy molesto, como sigue, porque no estamos haciendo lo que Él quiere. Y le dice a Samuel que el pueblo lo había rechazado a él como rey. ¿Quién gobierna tu vida, amado, aunque seas cristiano? ¿Quién gobierna tu vida? Samuel estaba sintiendo como si ellos lo habían rechazado a él, a Samuel mismo. Y Dios le dice que este pueblo no estaba rechazando a Samuel como su juez, que en verdad lo que estaba sucediendo es que estaban rechazando a Dios como su rey. Y amados, hay consecuencias del rechazo al rey y su reino, porque cuando rechazas al rey estás rechazando también sus estatutos y su forma de gobierno. ¿Escuchaste bien? Cuando tú rechazas a Dios, cuando tú rechazas al rey, también rechazas al reino de Dios. Y entonces, cuando tú estás hablando con aquello que tu mente entiende de lo que Dios dice en su obra, en su palabra, y no permites que sea Dios mismo el que hable conforme a tu comunión en tu tiempo de oración con Él, es muy probable que lo que estés haciendo es hablar lo que tú crees y no lo que Dios quiere. Y lo que puede suceder es que estás rechazando al rey y el reino y su mensaje. Aunque estés hablando de lo que dice la palabra. Está fuerte lo que estoy diciendo, ¿verdad? Claro, Él te va a apoyar porque hablas de su palabra. Pero no te va a aprobar porque no estás hablando de lo que Él quiere que hables. Porque estás hablando de lo que tú interpretas, de lo que tú crees que es. Y a Dios no hay que creerle, solo hay que obedecerle. Perdón, a Dios no hay que entenderle, hay que creerle y obedecerle. Una disculpa, claro que hay que creerle. A Dios no hay que entenderle, hay que creerle y obedecerle. Hay consecuencias del rechazo al rey y su reino. Amados, esta situación era por mucho
por mucho, más seria que el ver solo rebeldía, sedición, contra un juez en particular, en este caso Samuel. Lo que estaba sucediendo es que había un rechazo a Dios como su rey. Había un rechazo a Dios como su rey. Dios escucha y ve corazones, acciona y le da instrucción a Samuel. Y le dice, vamos a dejar que tengan su rey. Les voy a dar un rey. Dile al pueblo que ellos pueden tener su rey, pero que sus reyes los oprimirán. Les impondrán impuestos pesados. Tomarán sus carruajes. Tomarán los caballos y peor aún, reclutarán a sus hijos para los ejércitos. Nada de eso ocurría mientras el rey fue Dios con jueces que gobernaban. Y ellos que pensaban que iba a tener una vida mucho mejor al tener un rey, en realidad iban a recibir una vida mucho peor. Tan pronto como ellos empezaron a imitar patrones de vida del resto, léase, en vez de seguir el diseño de Dios y el propósito de Dios y obedecer este propósito de Dios, empezaron a buscar lo que los demás hacían. ¿Te suena conocido? ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? ¿Qué es lo que ha venido pasando? Ya no digo en décadas, en siglos en este mundo. Hubo una reforma en donde valientes como John Hughes, John Knox, pero no Hughes, no, ese es Hughes, Juan Hughes, John Knox, Juan Calvino, Martín Lutero, alguno de ellos, concretamente Juan Hughes, quemado en la hoguera por hereje, según ellos, solo por decir la verdad. Y la verdad os hará libres. Separándose de la teología y la doctrina que venía del Vaticano, que era herética. Traduciendo la palabra de Dios primero, en el caso de Lutero, de latín al alemán. Luego Calvino traduciría incluso el Antiguo Testamento al hebreo, explicando y dando clases en hebreo. Traduciéndola al francés y al inglés, en el caso de Juan Calvino, que era francés, y al inglés cuando fue llevada a Inglaterra. La versión King James, que es la más conocida de la habla inglesa, fue cuando nació por ahí del siglo XVII, que fue la que llevaron los pilgrims, los peregrinos americanos, cuando llegaron a lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América. Esto es historia, amado. Dile al pueblo, les dice Dios a Samuel, que ellos pueden tener su rey, pero que sus reyes los oprimirán, les van a imponer impuestos pesados, tomarán sus carruajes, tomarán sus caballos y también reclutarán a sus hijos para sus ejércitos, les decía. Pensaban que iban a tener una vida mejor y estaban copiando en realidad patrones del mundo. Con ello la monarquía fue establecida. Oh, pero qué problema se inició. El primer rey que fue ungido fue Saúl. Y sabemos que Saúl llegó a ser terriblemente malo. Empezó bien, ibas bien, empezó y terminó muy mal. Y luego finalmente David fue elevado al trono de Israel luego de años y años y años de lucha, porque pasaron muchos años entre que David fue ungido de entre todos sus hermanos como el próximo de rey de Israel y que David realmente tomó el trono de Israel. Años en donde fue perseguido, en donde fue vilipendiado, en donde fue intentado matar. Pero Dios trabajó con él y en él para formar, para transformar su carácter. Amados.
Fue amigo de Dios, así lo describe la palabra de Dios. David fue amigo de Dios. Y dice la palabra de Dios que fue un hombre conforme al corazón de Dios también. Pero si escudriñamos la Escritura, podemos encontrar que también es cierto que David, amados, cometió toda clase de pecados. Toda clase de pecados cometió David. Pero fue levantado por Dios y condujo al pueblo de Dios, a Israel, a una edad, a un tiempo de mucha victoria, de mucho gozo, una edad de oro. De hecho, cuando el pueblo de Dios actualmente, Israel, y los israelitas o judíos ortodoxos, como los conocemos, aunque la tribu de Judá solamente es una de las tribus, cuando hablan de que vuelva y que se restablezca el reino, hablan del reino de David. Eso es lo que ellos están esperando y siguen esperando. David estuvo consagrado al Dios del pacto, tal como lo revela tan claramente el libro de los Salmos, escrito en su mayor parte por David. Tan pronto como David murió, su hijo Salomón sube al trono. Y él instituyó la leva, con V de vaca, con V, la leva, que era una norma que esclavizaba a su propia gente con el fin de tener mano de obra barata para ser usada en los inmensos proyectos de construcción de Salomón. Porque fue Salomón el que construyó el primer templo. Y amados, la ironía en todo esto, que Dios te está compartiendo y recordando, porque todo esto está en la Biblia, pero también está en la historia. Bastará con que busques un poco para darte cuenta. Es que te des cuenta que han pasado miles de años y que estamos exactamente igual hoy. De hecho, está por empezarse a construir el tercer templo, amados. Ya tienen todo listo, planos, materiales, terreno, todo. La ironía de todo esto es que el pueblo judío tenía y siempre ha tenido la llave de la cerradura. Cuando ellos habían sido todos rescatados y liberados de la esclavitud en la que habían estado por el faraón en Egipto. El faraón los usó como mano de obra, no más que esclava, para construir las ciudades, que eran ciudades almacén del antiguo Egipto. Así es como se organizaban en Egipto. Ciudades gobierno, ciudades adoración, ciudades bodega y almacén, ciudades de labor. Así era como sucedía en Egipto. Salomón hizo lo mismo. Lo mismo. Y luego después de Salomón podrían decir que el reino, esto es la monarquía judía o israelita, alcanzó su pináculo durante su segundo rey. La edad de oro de Israel fue durante David. El período dorado empezó a perder brillo y empezó a tener serios defectos con el reinado de su hijo Salomón. Con todo y que Salomón, sabemos, en sueños de joven había recibido de Dios bendición de sabiduría, como ningún otro ser humano en aquel tiempo en la tierra. Pero se perdió. Llegó a tener más de 700 esposas y concubinas. Después del reino de Salomón, este oro se oxidó completamente. El reino fue dividido entre los hijos de Salomón, entre Roboam y el líder de Israel, Jeroboam. Llega entonces un tiempo, un conflicto, una guerra civil sin fin entre las dos partes de la nación, Judá e Israel. El reino del norte y el reino del sur, hasta que finalmente el reino del norte cayó, fue derrotado y el pueblo fue tomado y llevado a cautividad.
Y todo esto está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Simplemente te estoy dando un punto de vista histórico, pero con un fundamento espiritual tremendo y al mismo tiempo terrible, provocado por la falta de lealtad y la desobediencia del pueblo de Dios. Por eso cuando me dicen a mí, Cristo ya viene, y yo tengo mis tiempos de intimidad con Dios, les digo, ciertamente el inicio del final de los tiempos ya es. Pero Cristo no va a llegar sino hasta que suceda lo que dice Apocalipsis 19, de lo cual ya di lectura unos días atrás. Se tiene que vestir de lino fino, blanco, la iglesia, y esto no puede ser si estamos en pecado. Y estamos en pecado porque estamos divididos. Y estamos divididos por temas denominacionales y temas de quién tiene la mejor doctrina y quién tiene la sana doctrina y quién no. Como si esto a Dios le importara. Porque a Dios lo único que le importa es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Y esto, amados, nos lo dijo también unas semanas atrás aquí, en este púlpito. Más tarde el reino del sur cae, son tomados y llevados a la cautividad. Y durante ese periodo de desintegración, los profetas estuvieron dando un mensaje poderoso acerca del futuro, junto con un mensaje de juicio. Decían que algún día el lugar caído de David sería restaurado, que la gloria regresaría como un rey, con un rey como David. Y aquí es donde tenemos el desarrollo total de las profecías del Mesías que vendría. Por eso es tan importante el Antiguo Testamento. Por eso es tan importante no dejar de hablar, de predicar, de nuestro tiempo con Dios, recibir de Él visión y revelación. Instrucción para que obedezcamos, que tenemos que hablar de la palabra, que tenemos que hablar de Él y entonces de su palabra, en ese orden. Que tenemos que hablar primero de Él y entonces de su palabra completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y esta profecía de esta venida del Mesías tenía intrigado al pueblo de Israel porque ellos esperaban la recuperación de esos buenos días antiguos, la restauración de la unidad como nación y entonces ser fortalecidos, ser engrandecidos, recibir de la gloria de Dios en esta nación, tal cual había sido en el reinado de David. Por eso es que hasta la fecha sigue esperando el pueblo de Dios esto. Si no es casualidad, amados. No hay ninguna casualidad en todo ello. Ninguna. Es así que el pueblo de Dios anhela hasta la fecha, en su mayoría, la llegada de este Mesías que restaurará la monarquía en toda su gloria. Cuando nosotros sabemos que ese Mesías ya estuvo hace casi 2000 años entre nosotros. La voz de la profecía termina en el Antiguo Testamento con la muerte de Malaquías. Y entre las páginas finales de la profecía de Malaquías y las primeras páginas del Nuevo Testamento, amados, pasaron 400 años. Sí. El último libro del Antiguo Testamento fue escrito 400 años antes de Juan el Bautista. 400 años con un Dios silente, sin mensaje y con un pueblo subyugado por el poderío persa. ¿Lo sabías?
400 años de un silencio de Dios. Tú y yo nos quejamos porque de repente sentimos que Dios no nos habla. Esos 400 años son la consecuencia del rechazo al rey y a su reino. Si tú te estás preguntando por qué no escuchas a Dios, estás obteniendo la respuesta directo desde el trono de la gracia. Es porque estás rechazando al rey y a su reino. Es porque ni siquiera tienes una relación con el rey. Y por lo tanto no entiendes ni has recibido la revelación del reino. Porque el evangelio de Cristo es el evangelio del reino de Dios. Así que hubo un silencio de Dios. Hubo un silencio de Dios, amados. Y tal cual les dije, se va a ir a un tercer mensaje. Vamos a empezar con la introducción de este tercer mensaje en esta final del segundo, para dar esta introducción, este preámbulo de este silencio de Dios, que será del que nos va a hablar la siguiente semana y del cómo se acaba este silencio de Dios. Pero este silencio de Dios como humanos es porque tenemos tendencia a comprimir, a dejar de lado, a no aprender de la historia. Y al pensar en este pueblo que podría estar separado por 400 años, como si fueran contemporáneos. Pero el Antiguo Testamento cubre 2000 años de historia. El Antiguo Testamento cubre 2000 años de historia judía. De historia israelita más bien. 2000. ¿Y el Nuevo? Solo 33. ¿Te habías dado cuenta de eso? Por eso es que hay quien dice, y yo creo firmemente en ello, porque Dios me ha hablado de esto, que el libro del Hecho de los Apóstoles no está terminado de escribir. Y que en ese seguimos escribiendo las páginas en blanco que están en el libro de la vida. Y que todos quienes hemos tenido la oportunidad de ser injertados en la cepa y que nuestro nombre está escrito en ese libro, estamos escribiendo bueno y malo ahí. Y que si de repente aparecen pausas ahí, silencios, es porque tú estás rechazando al rey y a su reino. Tal cual ocurrió al pueblo de Dios en esos 400 años entre Malaquías y el Nuevo Testamento, y entre Juan el Bautista, que fue el último profeta del Antiguo Testamento o el primero del Nuevo. Yo creo que fue el primer profeta del Nuevo Testamento, porque hubo 400 años sin palabra de Dios, sin profetas. El último fue Malaquías, entre el Antiguo Testamento y Juan el Bautista. Este paréntesis de 400 años donde no hay una palabra de Dios nos debe de hacer reflexionar. Ninguna profecía fue escuchada en 400 años en la tierra. Ninguna profecía fue escuchada por el pueblo de Dios durante 400 años. No recibieron palabra. Dios cayó durante 400 años. Y claro, pasaron del dominio persa al dominio romano. ¿Lo ves? Pero querían un rey. Ellos habían estado acostumbrados a las profecías de Jeremías, de Isaías, de Miqueas, de Nahum, de Joel y de todos los demás profetas mayores y menores. Y ahora de repente Dios se calla 400 años. Solo para terminar esta mañana y darle entrada a lo que va a ser el tercer mensaje de esta irrupción del reino el próximo domingo. Parémonos hoy y vayamos 400 años atrás.
siglo XVI, finales. Estamos en 1570, 1580, 1590. Los primeros peregrinos que llegaron en el Mayflower, así se llamaba este bergantín, de Inglaterra a las costas de lo que hoy es Estados Unidos de América, por el área de Boston más o menos. El año 1590. ¿Qué pasó entre ese tiempo y 1990, y el principio del siglo XX? Siglo XXI, perdón. Es un periodo de tiempo más o menos de 400 años. ¿Dios habló? ¿Cuándo habló Dios? Avivamiento. Hablamos de eso el viernes. Avivamiento. ¿Cuándo fue eso? Azusa. ¿Cuántos años pasaron? 400. Se encendió una chispa que nació en Europa, concretamente en el país de Gales con el hermano Roberts, que llegó a Estados Unidos de la mano de tremendos predicadores y hombres de Dios hasta que llegó a Azusa Street, reconocido como la cuna del avivamiento en Estados Unidos, de donde salieron grandes movimientos americanos y grandes predicadores mexicanos, gracias a lo cual también llegó a México y luego al resto de América. Pero ¿saben qué pasó? Fue restituido el ministerio profético. Fue hasta que el ministerio profético fue restituido nuevamente. ¿Qué pasó en esos 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista? Que no hubo profetas, porque el pueblo no creía. Y aquí estamos en un tiempo en donde tenemos no solo separación denominacional, sino también separación entre los cesacionistas y los continuistas. Los cesacionistas que dicen que profetas y apóstoles ya no hay. Y quienes decimos, precisamente por lo que estamos escuchando esta mañana de parte de Dios, que no puede haber rey sin reino y no puede haber reino sin rey. Pero que la manifestación del rey y su reino es el evangelio completo, es el evangelio completo, el pacto y la gracia, sin quitar ni una tilde. Dice Jesús, porque he venido para que la ley se cumpla completa, sin omitir palabra y hasta moverle, y sin moverle ni una tilde ni aún una. El oficio del profeta debe ser restablecido en este tiempo. Yo sé que hay muchos que se dicen profetas. Yo sé que se habla mucho de profetas de la última parte, las últimas décadas del siglo XX a la fecha, e incluso nuevamente apóstoles, no como los 12 originales, y que se entienda muy bien lo que Dios me está hablando. Es otro tipo de apóstoles, los enviados. ¿A qué? A establecer precisamente el evangelio de Cristo. ¿Cuál? El del reino de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Porque Dios no hablará si no lo hace por medio de sus siervos, los profetas. ¿Quién lo dijo? Malaquías. Precisamente Malaquías. ¿Por qué no habló durante 400 años? Porque no hubo profetas en esos 400 años. Por eso es que tiene que haber profetas para que Dios hable. No porque tenga nada nuevo que escribir y añadir, ya no, sino para que esta palabra cobre vida y poder, unción y gracia por medio de sus siervos los profetas. Vamos a dejar esta segunda mensaje hasta aquí para que el siguiente domingo el Señor termine esta serie con su tercera entrega, pero vamos a entregarle al Señor, amados, vamos a entregarle al Señor este precioso tiempo que nos ha regalado, pidiéndole y clamando al Padre que
nos dé de su gracia, nos dé de su amor, nos dé de su misericordia. Que el Señor nos llene, que el Señor nos inunde, que el Señor nos hable con claridad. Pero sobre todo, Padre mío, déjanos recibir de ti esta bendición preciosa que es en gracia de tu amor, en gracia de tu verdad, en gracia y en el favor de tu amor sobre nosotros y sobre cada uno de nosotros, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Padre mío, te damos gracias, Señor, porque mueve, Señor, en nuestro corazón. Mueve, Señor, en nuestro corazón, Padre mío, todo lo que has traído, Padre mío, todo lo que has dado a tu pueblo, Señor, a tus hijos, que ya no queremos ser esclavos, Padre mío, de lo que este mundo ofrece, sino queremos, Señor, que sea tu bondad infinita y tu misericordia la que se manifieste con poder y con gloria. Y que esta, Padre, sea conforme a tu gracia, a tu amor y a tu verdad. Gracias, Señor mío y Dios mío, porque hablas, Señor, y porque nos pones, Señor, conforme a nuestro corazón, conforme a lo que necesitamos, Señor, de ti. Sacude, Padre, quítanos la venda de los ojos, Señor, y que esta palabra, Señor, que ha salido de mi boca, clamo, Padre, para que llegue como espada de dos filos, penetre, circuncide lo que sobra y se revele tu voluntad y tu propósito, Señor. Y sea entonces, Señor, me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y descansa. Estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados
Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar